Bueno, damos gracias al Señor por la bendición que Él nos da nuevamente de poder estar aquí considerando su palabra. Damos gracias al Señor por este día tan especial que el Señor nos ha dado de poder tener la bendición de nuevamente poder escuchar de su palabra. Yo espero que la palabra del Señor, sea de bendición para ustedes, como también de bendición para mí, para mi vida espiritual. Y antes de poder dar inicio al mensaje de la palabra del Señor, nos vamos a dirigir al Señor en oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por este hermoso momento que usted nos da, Señor, de poder estar aquí, Padre Celestial, considerando su palabra, Señor. Esperamos, Señor, que su palabra, Señor, sea de mucha bendición para su pueblo, como también para bendición, Señor, de algún alma, Señor, que pueda estar escuchando de su palabra. Padre Celestial, esperamos, Señor, que muchos, Señor, usted ponga en sus corazones el deseo, Señor, de poder escuchar su palabra, sabiendo, Señor, que su palabra nos hace bien, nos alienta, Señor, y nos da, Señor, lo que cada uno de nosotros necesitamos espiritualmente. Padre Celestial, bendíganos, Señor, a través de su palabra, Señor, y en estos precisos momentos le imploro, Señor, que usted me use, Señor, de acuerdo sea su voluntad, que usted ponga palabras en mis labios, que lo que yo diga, Señor, no sea lo que yo quiero, Señor, sino lo que usted quiere, para que escuche su pueblo y cada uno, Señor, de las almas que en estos precisos momentos están escuchando de su palabra. Porque todo esto, Padre amado, se lo imploramos y agradecemos por amor a Cristo nuestro Señor. Amén. Damos gracias nuevamente por esta bendición que nos da de poder estar escuchando de su palabra. Y el mensaje de la palabra del Señor para esta tarde tiene un título que le he puesto: un hombre agradecido. Un hombre agradecido. Y voy a dar lectura a un pasaje de la palabra del Señor que está en Lucas, capítulo 17, y vamos a dar lectura del versículo 11 al 19. Y la palabra del Señor dice así: aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando a una aldea, vinieron a él al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios en gran voz. Derribóse sobre él el rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese glorias a Dios, sino este extranjero. Y díjole: levantaos, vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor nos dé una bendición a través de su palabra. Queridos hermanos, hemos dado lectura a un pasaje de la palabra del Señor que yo creo que muchos de cada uno de nosotros lo hemos leído más de alguna vez. Y nosotros a lo mejor podemos enfocar la enseñanza de la palabra del Señor de muchas formas. Pero aquí en la palabra del Señor, como yo le he puesto título a este mensaje de la palabra del Señor, un hombre agradecido de Dios. Un hombre agradecido de Dios. Queridos hermanos, en la palabra del Señor aproximadamente encontramos personajes en la palabra del Señor agradeciendo a Dios aproximadamente 140 veces. 140 veces. Como también encontramos en la palabra del Señor a Daniel agradeciendo a Dios, donde un pasaje de la palabra del Señor nos dice en Daniel 6, versículo 10, y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse a la casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaba hacia Jerusalén, y acabase de rodillas 3 veces al día
y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Un hombre agradecido de Dios, porque dice la palabra del Señor que él había afirmado lo que él necesitaba y él estaba expresando gratitud al Señor. Queridos hermanos, también encontramos otro pasaje de la palabra del Señor, donde también un siervo del Señor nos invita a cada uno de nosotros a poder también poder expresar gratitud al Señor. Y este es Pablo, donde Pablo nos dice la palabra del Señor en primera a Tesalonicenses 5, versículo 18, que dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Queridos hermanos, es un tema yo creo que muy importante. Es un tema, queridos hermanos, que nos lleva a cada uno de nosotros a reflexionar, pero a poder reflexionar de verdad. Cuán agradecidos estamos de Dios por lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, hemos buscado aquí a través de la palabra del Señor una lección que yo creo que a cada uno de nosotros nos hace reflexionar sobre estos leprosos. Y dice la palabra del Señor, Jesús se encontró con estos 10 leprosos. Queridos hermanos, y cada uno de nosotros, sabemos cada uno de nosotros el verdadero resultado de todo esto. Uno de ellos sería un hombre agradecido de Dios. Queridos hermanos, y la pregunta de cada uno de nosotros, ¿cuán agradecidos somos? Cada uno de nosotros por lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Como yo les decía, esto debe llevarnos a cada uno de nosotros a la reflexión, ¿Cuán agradecidos somos cada uno de nosotros por lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios? De el momento que el Señor nos llamó a sus caminos. Y dice la palabra del Señor, los leprosos clamaron a Dios. Y dice el versículo 12, entrando en una aldea, vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Queridos hermanos, esto debe llevarnos a cada uno de nosotros a la reflexión. Cada uno de nosotros debe llevarnos a cada uno de nosotros a pensar que estos 10 leprosos es algo similar lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Porque dice aquí la palabra del Señor, cuando vio Jesús a aquellos leprosos, dice la palabra del Señor que tuvo misericordia. Estuvo Él con mucha misericordia para con aquellos hombres. ¿Y sabe por qué? Porque la condición que ellos estaban viviendo era preocupante. Lo que ellos estaban viviendo algo grave. Estaban separados, estaban lejos del redil. Y dice la palabra del Señor en Levíticos, y todo el tiempo que la llaga estuviere será inmundo y estará impuro, y habitará solo fuera del real, y será su morada. Queridos hermanos y alma que está escuchando, esto es algo similar que a nosotros nos tocó vivir por el pecado que estábamos lejos del Señor, y estos hombres estaban lejos del redil, lejos de su familia, por la condición que ellos estaban viviendo. Tenían la lepra, por lo tanto, bajo la ley, ellos no podían acercarse a estar junto a su familia. Hermanos queridos y alma que está escuchando, ¿acaso eso no es algo similar a nosotros? Que usted y yo, antes de conocer al Señor, esa era mi condición, estábamos lejos de Dios porque el pecado no puede estar con Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos la misericordia de Dios, así como la aprovecharon estos hombres, como el Señor la aprovechó con estos hombres. Y dice la palabra del Señor, la lepra es un cuadro de estado del pecado. Exactamente, alejados estaban
Y esa era nuestra condición, esa era la condición mía. Estábamos lejos de Dios. Pero dice la palabra del Señor, Jesús es nuestro lleno de misericordia. Nuestro Dios es lleno de misericordia para con nosotros. Y esto es algo sumamente importante en el cual tenemos que valorar cada uno de nosotros. Y esto a la vez es una cordial invitación para usted, alma, que está escuchando en este momento. Dice la palabra del Señor, nuestro Señor es rico en misericordia. Y esto es algo sumamente importante que cada uno de nosotros lo valoremos, alma que está escuchando, porque el Señor un día también tuvo piedad y misericordia de mí, como también de muchos hoy en día. Y el Señor también quiere tener misericordia para con usted también, alma que está escuchando en estos momentos. Y dice la palabra del Señor, sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana, querida alma que está escuchando, el Señor quiere tener misericordia de usted. El Señor quiere también sanarle. El Señor quiere que usted también pueda dar ese paso importante en su vida, que usted pueda aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque la condición es algo similar también a estos leprosos. Estaban lejos del redil. Y nosotros por el pecado estábamos lejos de Cristo, lejos del Señor. Porque por el pecado no podemos estar junto al Señor. Tiene que haber, en primer lugar, un arrepentimiento. Tiene que venir el Señor a nuestras vidas para que nuestra condición de poder tener esa comunión con Dios, de poder tener esa comunión con nuestro Salvador. Y dice Lamentaciones en la palabra del Señor, y por la misericordia de Jehová, que no somos consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Alabado sea el nombre del Señor por su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Aún el Señor tiene misericordia para muchos que aún no han querido comprender el verdadero mensaje de su palabra. Que el Señor vino a este mundo para salvarnos. El Señor vino para que pudiésemos tener vida eterna. Querida alma que está escuchando, estos hombres, estos leprosos estaban lejos del redil, lejos de su pueblo, de su familia, porque estaban contaminados. Y así también en nuestra condición estuvimos un tiempo sin el Señor, donde el pecado estaba arraigado en nuestras vidas, pero el Señor tuvo piedad y misericordia. Él dio su vida por nosotros, por lo tanto, Él nos lavó, Él nos limpió de nuestros pecados. ¿Cómo no podemos decir su misericordia son cada mañana? Cada mañana el Señor tiene misericordia de usted también. Querida alma que está escuchando, si usted en este momento está escuchando este mensaje, es porque el Señor está obrando en su vida, porque el Señor quiere también que usted dé ese paso importante en su vida y pueda aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y dice la palabra del Señor, habían clamado estos hombres al hombre preciso, al Señor. Estos leprosos tenían muchas cosas en común con nosotros. Sí, las tenían. Y dice la palabra del Señor, todos estaban sufriendo la misma enfermedad. Los 10 tenían la lepra. Y la lepra, a través de la palabra del Señor, es pecado, es separación. Y esa era nuestra condición también con el Señor. Teníamos el pecado, por lo tanto, si el pecado estaba en nosotros, había separación de Dios. Era nuestra condición. Es algo similar a lo que usted y yo estábamos viviendo. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, todos estaban muriéndose. Sí, era una realidad, es una verdad, porque así dice aquí la palabra del Señor. Y en Romanos dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta, querida alma que está escuchando en esta tarde? Cómo el Señor tiene piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Porque yo en mi condición estaba destituido de la gloria de Dios. Lo único que me llegaba a mí, dice aquí la palabra del Señor, porque la paga del pecado era muerte. Esa era mi condición y esa es la condición suya. Si usted aún no ha dado ese paso importante en su vida y el Señor tiene misericordia de usted, no quiere que usted viva esto. Por lo tanto, usted debe escuchar el mensaje de la palabra del Señor, porque sin Cristo no hay esperanza. No hay esperanza, querida alma que está escuchando, porque hay un solo camino en el cual el Señor nos muestra en su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
¿Es el camino que usted está siguiendo? ¿Ese es el camino que usted hoy en día está caminando? Yo espero que ese sea el verdadero camino. Que el Señor nos habla a través de su palabra y ese camino es Cristo. No hay otro camino dado a los hombres en el cual usted y yo podamos ser salvos, dice su palabra. Y en Efesios dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios, solamente la misericordia de Dios es para nosotros. Querida alma que está escuchando, querido hermano, ¿cómo no valorar realmente lo que el Señor nos ha dado por su misericordia? ¿Cómo no valorar lo que el Señor nos dio? Ya es hora, hermanos queridos, que cada uno de nosotros realmente pongamos atención lo que realmente el Señor hizo en la vida de cada uno de nosotros. El Señor nos transformó, el Señor nos trajo una nueva vida. Estábamos en pecado y Él nos limpió por su misericordia. ¿Cómo no valorar aquello? Y Jesús dice la palabra del Señor que limpió a los leprosos. Y dice la palabra del Señor, el versículo 14. Como Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Iban caminando, como dice la palabra del Señor, iban caminando y a través del trayecto fueron limpios. ¿Cómo es el poder de Dios? ¿Cómo realmente es el poder de Dios que transforma? Y eso es algo sumamente importante y necesario. Como aquí nos presenta aquí la palabra del Señor, como Él les vio y les dijo, id y mostraba a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. En el trayecto fueron limpios. ¿Cómo el Señor obra? ¿Cómo entonces no poder expresar gloria al Señor por lo que Él hace? ¿Se da cuenta, hermanos queridos, cómo el Señor obra en los corazones? ¿Usted se acuerda realmente cuando dio ese paso importante en su vida? Cuando usted aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Cómo el Señor obró en su vida? Yo creo que cada uno de nosotros lo tenemos muy claro. Pero lo importante de todo esto, hermanos queridos, es que realmente usted y yo podamos valorar y poder expresar gloria al Señor por lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Porque Él nos ha transformado, hermanos queridos, y dio su vida, el rescate por cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo que hay en mi vida es gratitud y honra a Dios por lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, dice la palabra del Señor, y Jesús respondió al clamor de ellos. El Señor le escuchó el clamor que estos hombres tenían, porque dice la palabra del Señor, porque id y mostraos a los sacerdotes. Así fue la invitación que el Señor les hizo. Y estos hombres obedecieron. Y eso es algo sumamente importante. Obedecieron al mandato y que eso exige fe, confianza que ellos tuvieran también en aquellos sacerdotes. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros también, la fe, de la confianza plena en el Señor. Cada uno de nosotros, los sacerdotes tenían la autoridad para declarar la limpieza, porque el Señor le había dado esa orden. Por lo tanto, estimados hermanos, ¿cómo entonces no poder dar gloria al Señor por lo que Él ha hecho? El milagro que el Señor hizo en nuestras vidas. Porque eso es un milagro, que el Señor haya obrado en nuestras vidas. Y el milagro que el Señor quiere hacer a usted también, alma que está escuchando. Porque si usted realmente quiere abrir su corazón a Cristo, el Señor va a obrar en su vida. Querida alma que está escuchando, a lo mejor usted, alma que está escuchando, muchos años que está escuchando el Evangelio, muchos años que está escuchando del mensaje de la palabra del Señor, y muchas veces a lo mejor lo está rechazando. Cuidado, alma que está escuchando, que ojalá este mensaje pueda llegar lo más profundo de su corazón y usted pueda dar ese paso importante en su vida, así como el Señor obró también en estos hombres. Como el Señor también obró en estos hombres, le limpió. Y así el Señor también quiere limpiar su vida del pecado. Porque cada uno de nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados que teníamos. Pero Él dio su vida por cada uno de nosotros. Mientras ellos fueron limpios, dice la palabra del Señor, por su fe, por la confianza plena que ellos tuvieron en el Señor. Por lo tanto, cuán importante es dar ese paso importante. ¿Dará usted ese paso? ¿Dará usted ese paso importante así como lo dieron estos hombres? Esto yo le invito a reflexionar.
Yo les invito a reflexionar profundamente en este paso importante que puede dar usted también, solamente por la misericordia de Dios. Y dice la palabra del Señor, al ser sano, regresó a Jesús. Al ser sano, regresó a Jesús. Un hombre se dio cuenta cómo el Señor había obrado en su vida. Y como de aquí nos dice aquí la palabra del Señor, que él volvió al Señor, regresó al Señor. Como dice aquí la palabra de Dios. Entonces uno de ellos, como vio que estaba limpio, volvió y glorificando a Dios en gran voz y derribóse sobre el rostro de sus pies, dándole gracias. A este era samaritano. Queridos hermanos, querida alma que está escuchando en esta tarde, ¿cómo entonces no poder haber gratitud al Señor por lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros? Aquí nos damos cuenta, estimados hermanos, que un hombre realmente, él volvió, alabó, glorificó el nombre del Señor, porque el milagro que el Señor había hecho en su vida se dio cuenta. Y eso también es lo que el Señor ha hecho en vuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, estimados hermanos. ¿Cómo entonces no poner gratitud al Señor? ¿Cómo entonces no ponernos en las manos de Dios para que cada uno de nosotros podamos hacer su obra? Hermanos queridos, esto es sumamente importante porque muchas veces las cosas las hacemos muy fáciles, hermanos queridos. Que otros trabajen. No, hermanos queridos, el Señor un día a usted le llamó, un día el Señor tocó su vida. Por lo tanto, lo que tiene que haber en mi vida es gratitud al Señor y que yo realmente me pueda poner en las manos de Dios para que Él pueda usarme. ¿Para qué? Para que otros también puedan llegar al conocimiento de esta verdad. Para que puedan llegar al conocimiento de esta verdad. Y dice la palabra del Señor, glorificó a Dios en voz alta. Así dice aquí la palabra del Señor. Se postró a los pies del Señor. Vino a dar gratitud al Señor por lo que el Señor había hecho en su vida. Hermanos queridos, dice aquí también, los que dio gracias al leproso, había dado sin esperanza. Es algo sumamente importante. Dice aquí la palabra del Señor, lo que él no tenía ninguna esperanza. Después él estuvo junto a su familia. Hermanos queridos, eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros también nos podamos volver al Señor, porque antes estábamos lejos de Dios y el Señor obró en nuestras vidas y tenemos esa comunión con el Señor. Por lo tanto, estimados hermanos, ¿cómo entonces no poder expresar gratitud al Señor? Hermanos queridos, y esto es algo sumamente importante, lo que vivió este hombre, había estado sin hogar, ahora podía estar él en su casa. Había sido rechazado, ahora podía ser recibido por su familia. Por lo tanto, cuán importante y necesario es. Pero estimados hermanos, también hay un cuadro demasiado triste. Aquí hay un cuadro demasiado triste que también nos menciona aquí la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 a dónde están? Hermanos queridos, esto es algo también para reflexionar. ¿Cuántos hoy en día se convierten al Evangelio? Se pierden y no se sabe dónde están. Y el Señor aquí les pregunta, ¿dónde están los 9? ¿Acaso esto no les invito a cada uno de nosotros a poder reflexionar profundamente en este mensaje de su palabra? Aquí vemos 10 personas que el Señor obró un milagro en ellos, pero volvió uno, donde alabó y glorificó el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, estimados hermanos. Eso es lo que el Señor quiere, estimada alma que está escuchando. Si usted da ese paso importante, conviértase de corazón para que realmente el Señor obre en su vida, para que el Señor le use de acuerdo sea su voluntad. Y eso lo podamos cada uno de nosotros practicar y vivir para la honra y gloria de nuestro Dios. Por lo tanto, esta es la cordial invitación que el Señor en esta tarde nos está haciendo a cada uno de nosotros. ¿Qué diremos a este llamado? ¿Qué dirá usted a este llamado que el Señor le está haciendo? ¿Acaso usted está considerado en estos 9 leprosos?
Yo espero que no. Que ojalá estemos representados por este leproso que reconoció en la obra que el Señor había hecho en su vida, lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Porque lo que, como yo les decía, lo que el Señor hizo en nuestra vida es un milagro. Es un milagro que de Él nos va a hacer partícipe. Nos va a hacer partícipe, hermanos queridos, allí, en la presencia de Dios, en la presencia del Señor, solamente por su misericordia. No por nuestros propios méritos, sino por la misericordia del Señor. Por lo tanto, el Señor merece la honra y la gloria de cada uno de nosotros por lo que Él ha hecho. Hermanos queridos, que solamente estos 9, queden al olvido de nosotros, sino que esto nos sirva de mucha lección y podamos ser hermanos agradecidos de lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga y que esta su palabra cale lo más profundo de nuestros corazones. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque vemos, Señor, a través de su palabra, Señor, cómo usted nos habla, Señor. Padre amado, damos gracias, Señor, porque usted un día obró en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, le imploramos, Señor, que usted nos use, Señor, de acuerdo sea su voluntad, que pueda haber en nuestras vidas disposición, Señor, amor para con aquellas almas que están sin Cristo. Padre Celestial, alabado sea su nombre, Padre Celestial, ayúdenos y bendíganos grandemente. Padre Celestial, siervos inútiles somos, Señor, pero queremos ponernos en sus manos, Señor, porque usted un día, Señor, nos llamó a sus caminos, pero nos llamó con un propósito, Señor. ¿Cuál es ese propósito, Señor? De poder llevar esta buena nueva a muchas almas que aún no le conocen. Úsenos, Padre Celestial, y que cada uno de nosotros alabemos y glorifiquemos su santo nombre, Señor, y esperamos, Padre Celestial, cada día ser agradecidos por lo que usted ha hecho en la vida de nosotros. Padre amado, gracias, Señor, porque todo esto, Padre amado, sin un programa y agradecemos por amor a Cristo nuestro Señor. Amén y amén.